Bienvenidos amigos a este programa, Compromiso TV, un programa que intenta sensibilizar a la población a poder cooperar con los diferentes proyectos que presentamos a lo largo de cada entrevista por medio de las entidades que nos visitan durante cada semana. Nosotros en este día damos la bienvenida a Paula de la Rocha, y es gerente de la Fundación Alas Madrid. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a participar. Pues Paula, sabemos que Alas Madrid es una entidad, ¿verdad?, que aspira en convertirse en un referente en la intervención con personas adultas con discapacidad intelectual, que es un tema que ahora mismo se está tratando mucho, investigando para poder ayudar, ¿verdad?, a este colectivo de la población. ¿Cuándo nace la Fundación Alas Madrid? En general, Alas, ¿no? Sí, la Fundación Alas Madrid surge en el año entre el 76 y el 78, podríamos decir que estamos de aniversario de este año, por un grupo de familias que en ese momento tenían niñas que salían del Colegio María Corredentora, que es un colegio de educación especial, que en ese momento era femenino, y que, bueno, pues ante sus hijas jóvenes, pues se unieron para crear un entorno en el que ellas pudieran seguir desarrollándose. Primero consiguieron un terreno en Moratalaz, estamos aquí en Madrid, lo compraron, construyeron primero una residencia y posteriormente un centro ocupacional. A partir de ahí, bueno, pues hemos ido desarrollando otros centros y servicios, y nuestra especialización casi viene porque efectivamente esas chicas que hace 40 años tenían 18 años, pues ahora ya tienen, pues desde luego la que menos, 40 y alguno, y bueno, pues hasta 60 y tantos años que tenemos, efectivamente. ¿Cuál es, digamos, la labor principal y el objetivo principal de la Fundación Alas Madrid? El objetivo principal es apoyar a las personas a que puedan desarrollar su proyecto de vida. Es verdad que este es un paradigma bastante, bueno, pues que todas las entidades que trabajamos con personas con discapacidad intelectual defendemos, yo creo que de forma clara. En nuestro caso, además, teniendo en cuenta que ya son personas mayores que tienen un bagaje personal, pues bueno, afortunadamente la atención a la infancia y a la niñez en personas con discapacidad intelectual ha avanzado mucho. Evidentemente hace 40 años la atención que pudieron recibir, la formación, pues era diferente. Y con ese bagaje con el que actualmente tienen, pues eso, señoras de 50 años, lo que intentamos es apoyar para que acorde a su edad, a sus condiciones, a su mochila, pues puedan desarrollar su proyecto en las mejores condiciones posibles. Pues, sobre todo dando apoyos personales, dando apoyo a las familias, en momentos además también delicados, pues porque entran muchas de estas personas en procesos de deterioro, el envejecimiento, que para nosotros es importantísimo, como para muchas entidades, porque es verdad que es un reto con el que nos estamos encontrando y que bueno, pues que tenemos que afrontar. Es un reto social, pero desde luego en la discapacidad intelectual también. Y bueno, pues en eso estamos ahora. Estáis trabajando. Es verdad que el deseo, ¿verdad?, de todos los padres es ver crecer a sus hijos felices, que sean independientes, que vivan, digamos, una vida, ¿verdad?, en toda su plenitud. Sí. ¿Cómo hace posible la Fundación Alas Madrid para conseguir realmente que esto sea posible, ¿no? Bueno, pues a lo largo de su historia, la Fundación pues ha ido desarrollando centros y proyectos, bueno, pues con el fin de garantizar ese desarrollo como adultos, como adultas de estas personas. Sí que en un principio, bueno, pues se garantizó el que pudieran vivir de forma independiente de sus familias en la residencia, que ya en su momento fue pionera, y yo creo que sí que nosotros defendemos la residencia como un sitio que no tiene que ser institucional en el sentido más puro de la palabra, sino que sean realmente hogares. Nuestra residencia está compuesta por 6 hogares independientes en los que las personas conviven con apoyos, con una disposición como cualquier casa, un piso grande con cocinas, baños y habitaciones. Y bueno, eso para nosotros fue uno de los primeros pasos. Es verdad que bueno, pues luego se empezaron a realizar actividades ocupacionales. Esas actividades ocupacionales se fueron profesionalizando, eran pues actividades manipulativas, de embalaje,
y a principios de los años 90, un grupo de mujeres, que en ese momento eran mujeres bastante jóvenes, que hacían manipulados, fueron las que dijeron: queremos trabajar, queremos tener reconocidos nuestros derechos como trabajadores, y entonces a partir de ahí creamos el Centro Especial de Empleo, Trefemo, que se dedica al embalaje plástico y que es una empresa que tiene más del 90% de sus trabajadores con alguna discapacidad, principalmente discapacidad intelectual, y bueno, pues que también ha permitido que esas personas puedan desarrollar su vida en ese sentido. Por otro lado, hemos ido adaptando los servicios a las necesidades de las personas, siempre con esa premisa. Es verdad que durante muchos años las personas casi las encajábamos dentro de los proyectos y de los servicios. Afortunadamente eso ha cambiado en la Fundación Alas y en muchas entidades, y lo que intentamos es que cada programa, cada proyecto, cada servicio dé respuesta a las particularidades de la persona y se convierta eso en apoyos, no en atenciones. Bueno, pues en esa etapa estamos ahora y bueno, pues trabajando para apoyar a todas estas personas en ese momento de su vida. Está claro que reciben, ¿verdad?, toda esa atención que necesitan. Está claro que también para las familias, ¿no? Porque como nos decías antes, a veces es duro, ¿verdad?, saber que tienes a alguien en tu familia con quizás esta discapacidad, y también seguramente las familias también necesitan ese apoyo. También la Fundación tiene reservado, digamos, un espacio para poder apoyar a estas familias, ¿no? El movimiento asociativo de apoyo a las personas con discapacidad no se nos puede olvidar que surge de las familias. Las familias han sido las primeras que se han movido para garantizar que sus hijos y sus hijas tuvieran todos los derechos. Hablo de hijos e hijas porque evidentemente fueron padres los que primero se empezaron a mover, pues podemos decir que hace en torno a los 50 años, no hace tanto, para reivindicar que sus hijos tenían que tener los mismos derechos que el resto de sus hijos sin una discapacidad reconocida, porque al final esto va de esto. Y bueno, pues las familias siguen teniendo absolutamente protagonismo. De hecho, tenemos un órgano de gobierno que es el Patronato de la Fundación, que está compuesto única y exclusivamente por familias, y programas de apoyo familiar que son indispensables, evidentemente en cualquier etapa. Yo creo que la infancia es una etapa importante en la que se debe prestar apoyo, y las entidades que atienden a la infancia lo hacen extraordinariamente bien. Y luego yo creo que hay otro momento crítico de apoyo a las familias, que efectivamente es el momento pues casi de final de vida. En muchos casos además son hermanos, pues porque ya los padres han fallecido. Hace 50 años prácticamente todos los padres pensaban que sus hijas o sus hijos no les sobrevivirían. Evidentemente la esperanza de vida ha aumentado para todo el mundo y para las personas con discapacidad intelectual también, y esto ha supuesto pues, que en muchos casos sean los hermanos los que se hacen cargo de sus familiares y los que necesitan un apoyo en un momento también bastante crítico, que es cuando comienza el deterioro por el envejecimiento. Sí, nosotros además en la segunda parte del programa queremos sobre todo centrarnos en este proyecto, sí, que bueno, yo creo que vamos a dar mucho que hablar. ¿Qué son los programas transversales que, bueno, en vuestro apartado de la web, la verdad sí, que lo he leído y me ha llamado la atención? Nos gustaría que lo explicaras a los espectadores y cuántos hay. Claro, o sea, nosotros tenemos, sí que en nuestra organización, que luego como nos pasa en todas las organizaciones del tercer sector, somos mucho más flexibles y al final ponemos nombres que luego vamos adaptando realmente lo de dentro. Nosotros sí que concebíamos, bueno, pues dos áreas importantes, que era la de empleo y la actividad laboral, y por otro lado la de, bueno, pues la que tiene que ver con la vida independiente de la familia, ya sea a través de la residencia, de las viviendas tuteladas, que también tenemos dos en Moratalaz, y a esos dos bloques pues más grandes les acompañan unos programas transversales que tienen que ver con todo el desarrollo de la persona, pues desde el área de la salud hasta las habilidades para relacionarse en el entorno, para vivir de forma independiente, el apoyo a familias, actividades de voluntariado. Bueno, pues todos esos programas se convierten en nuestros programas transversales. Es verdad que en la web aparecen bloques pues, más importantes: voluntariado, ocio, apoyo a familias, la atención psicosocial.
todo eso, como os digo, pues va variando, va creciendo, va modulándose en función, bueno, pues de las necesidades y sobre todo de lo que las personas y sus familias van demandando. Sí que para nosotros es muy importante toda la parte de salud, es muy importante toda la parte de desarrollo personal y de participación en el entorno, cada vez además toma muchísimo más peso, porque la definición de la persona con discapacidad intelectual como ciudadano de pleno derecho, que parece tan evidente pero que a veces no lo es, y ser ciudadano de pleno derecho supone tener las oportunidades de participar en el entorno, de relacionarse con el entorno, con los apoyos que uno necesite, pero poder hacerlo. Bueno, pues todos esos programas transversales lo que hacen es que apoyan a esas dos áreas principales, que son el empleo y la vivienda, para que realmente tengan contenido. La verdad que yo creo que nos ha quedado bastante claro. Nosotros queremos dar paso a continuación a unas imágenes que nos dan a conocer un poquito más el día a día de la entidad Alas Madrid. Así que te dejamos con estas imágenes, damos paso a publicidad seguidamente, pero volvemos para hablar acerca de la discapacidad intelectual y el envejecimiento. El deseo de todos los padres es ver a sus hijos crecer felices, que sean independientes y vivan su vida en plenitud. Estas fueron las claves que en 1978 llevaron a un grupo de madres y padres a buscar el mejor modo para que sus hijas continuaran su vida de adultas en un entorno que les permitiera crecer como personas, integrarse en un entorno laboral y encontrar un hogar en el que sentirse queridas, seguras y respetadas. Con generosidad, creatividad y espíritu de lucha, apoyados en todo momento por la experiencia de las hermanas del Colegio María Corredentora, primeras educadoras de sus hijas, unieron sus recursos y sus esfuerzos para crear Fundación Alas. Fundación Alas tiene como misión fundamental prestar atención y favorecer la inclusión de adultos con discapacidad intelectual, con especial atención a la mujer. Proporciona, en colaboración con sus familias, los apoyos necesarios para que puedan desarrollar con calidad su proyecto de vida. A lo largo de su historia, ha ido creciendo en su oferta de recursos y servicios. Pioneros en pensar y plantear un espacio residencial integrado y familiar que respondiera a una opción centrada en la persona a través de un entorno seguro de pequeños hogares en los que las usuarias puedan sentir que desarrollan su vida independiente como adultas. También destaca su apuesta por la inclusión a través de la actividad laboral y el empleo mediante su centro ocupacional y el Centro Especial de Empleo Trefemo. Estamos en esta segunda parte del programa, Compromiso TV con la Fundación Alas Madrid, con Paula de la Rocha, y es gerente de esta entidad, y queríamos tratar sobre este tema, ¿no?, de la discapacidad intelectual y el envejecimiento, llamado también como ese colectivo invisible, ¿no?, las personas que ya son mayores. ¿Por qué se les denomina con este nombre de invisible, ¿no? Bueno, yo creo que es un
que muchas veces las organizaciones y las personas que trabajamos, las familias que tienen a sus familiares con discapacidad intelectual ya mayores, sí que notamos, bueno, pues que evidentemente se hace mucho más eco pues, la infancia, la inserción laboral, que son evidentemente temas primordiales en el apoyo a personas con discapacidad intelectual, pero no nos podemos olvidar que hay un grupo muy grande de personas que en estos momentos tienen más de 50 años. Hay que tener en cuenta que en discapacidad intelectual y sobre todo en algunos síndromes como el síndrome de Down se considera que la persona empieza a envejecer a partir de los 45 años, porque sí que empiezan a surgir algún deterioro cognitivo relacionado pues, con ese envejecimiento de la población. Pues ya tenemos un volumen importante de personas que tienen más de 45 años. En la Fundación Alas Madrid, en la que atendemos a 165 personas, nuestra media de edad está en el entorno de los 50, y de ahí para arriba y para abajo, y nos lo baja un poco, bueno, pues gente del entorno de los 30 y muchos. En los modelos residenciales no os quiero ni contar, o sea, estamos ya en edades de casi 60 años. La esperanza de vida ha aumentado para toda la población, para las personas con discapacidad intelectual de forma importante, pues porque se ha mejorado su trato a lo largo de toda la vida, con lo cual eso supone una mayor esperanza de vida. Cuando hablo de su trato, sobre todo en la atención a la salud, pero incluso en las relaciones sociales, que al final eso tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida. Y nos encontramos con un nuevo reto, y es cómo atendemos a estas personas, qué medios encontramos, dónde se las atiende. Es un desafío para toda la población. Yo siempre creo que está puesto muy poco el foco en las personas mayores, y desde luego en las personas mayores con una discapacidad intelectual mucho menos, efectivamente. ¿Cuáles son esas limitaciones, ¿no?, que realmente poseen las personas, ¿no?, en su día a día, incluso ya no hablamos ya de lo laboral, pero sí efectivamente en el poder pues vivir su día a día, ¿no? Claro, pues yo creo que ahí es muy importante el poder estar asesorado por profesionales expertos, porque cuando empiezan los procesos de deterioro en personas con discapacidad intelectual hay que tener muy claro el diagnóstico, y tiene que ser un diagnóstico muy diferenciado. Y es muy difícil a veces, o a veces es fácil confundir pues procesos de deterioro real, pues vinculado a demencias tipo Alzheimer, con cuestiones relacionadas con la discapacidad. Entonces, afortunadamente hay profesionales muy especializados, desde luego en las entidades, pero bueno, aquí en Madrid tenemos la unidad de atención a personas con síndrome de Down del Hospital de la Princesa, que es pionera y que bueno, presta una atención integral y tiene muy en cuenta estas cuestiones. Es importante para poder atenderlo desde el principio. Como decía, empieza mucho antes que en la población general, sobre todo en determinados síndromes. Una persona de 75 años con una discapacidad intelectual se considera una persona muy mayor. No se puede meter en el mismo saco que las personas mayores, incluso cuando tienen una demencia. Desde luego no en todos los casos. Sí que se ha intentado a veces, bueno, pues igualar, bueno, pues en los centros en los que se atiende a personas mayores sin discapacidad se puede atender a personas con discapacidad intelectual. No siempre es así. En la mayor parte de los casos es más, no es así, pues porque es verdad que hay que tener unos conocimientos muy claros de lo que tiene que ver con la discapacidad, lo que tiene que ver con el envejecimiento y cómo esto se diferencia. Entonces, bueno, pues las limitaciones son parecidas a una persona sin discapacidad que empezará un proceso de deterioro, pero mucho antes, y además con unas primeras fases en las que hay que tener muy claro lo que tiene que ver con la discapacidad y lo que tiene que ver con ese deterioro, y tener herramientas para, bueno, pues para contenerlo lo máximo posible y para luego poder ir apoyándolo a lo largo de la vida. ¿Se puede decir que España, o en este caso Madrid, se ha preparado o
o sigue todavía en ese proceso, como decíamos antes, de preparación para atender, ¿no?, a este colectivo? Sí, yo creo que o sea, sí que hemos hecho muchos esfuerzos y desde luego desde la Fundación nos empezamos a preparar cuando nos empezó a llegar. Al principio es muy puntual y cuando ya empieza a coger más volumen, pues realmente te das cuenta de que eso o sea, es un proceso muy rápido. Claro, ¿no? Efectivamente. Además es que efectivamente es un proceso muy rápido. O sea, nosotros ahora nos encontramos en un momento en el que nos da la sensación casi que de la noche a la mañana tenemos un grupo importante de personas que hasta ahora tenían un nivel de autonomía muy grande y que la empiezan a perder a pasos agigantados y con procesos pues muy delicados. Nos estamos poniendo las pilas. Yo creo que el tercer sector siempre va por delante de las administraciones públicas, yo creo que en esto al final estamos de acuerdo y vamos tirando de ello. Sí que es verdad que la Comunidad de Madrid, dentro de su red de atención a personas con discapacidad intelectual, desde hace ya varios años, tiene unas plazas que están dedicadas a la atención de personas que se encuentran en este proceso de envejecimiento prematuro. Pero bueno, los programas específicos sí que las entidades vamos muy avanzadas. Nosotros, desde luego, incluso en procesos de final de vida, hemos trabajado con la Unidad de Cuidados Paliativos del Sistema de Salud de la Comunidad de Madrid, con una experiencia preciosa, con una mujer con síndrome de Down que afortunadamente, pues gracias a esa colaboración, pues pudo estar en su casa, que era una de las viviendas de la residencia, con pocos traslados, y bueno, pues que nos ha dado otra visión de esa atención. Vamos trabajando con el envejecimiento activo, programas interorganizacionales, muchas veces o casi siempre bajo el paraguas de la Federación de Plena Inclusión, en los que bueno, pues buscamos herramientas para atender mejor esta situación actual. Trabajamos la planificación por adelantado, que es pensar que va con esas personas, qué es lo que quieren, cómo se ven, y por supuesto con las familias, que es importantísimo. Es muy importante, ¿no? Sobre todo que las familias sean conscientes de que, como nos decías antes, no es lo mismo tratar a una persona mayor, pues sin discapacidad, a una con discapacidad, y que ellos pues lo tengan claro y que sobre todo apoyen estos programas, ¿no? para el familiar, ¿no? Yo leía varios artículos así en internet y no sé si realmente se podría decir que es un problema social o cómo se podría considerar, sobre todo en este siglo XXI, ¿no? Si realmente es un problema social o es algo que estamos ahora mismo empezando a ver quizás de otra manera y que tenemos que, como decías tú antes, coger esas herramientas y empezar a hacer algo, ¿no? Claro, por ello. Yo creo que es un reto, es que no es todos vamos a llegar, o todos esperamos llegar a mayores, y ahora se habla mucho de que tenemos poco por delante la generación del baby boom, que va a empezar a envejecer en los próximos años, y es un reto importante a nivel social el trato a las personas mayores, y en ese reto entran también las personas con discapacidad intelectual, clarísimamente. Hay que diferenciarlo, hay que acompañarlo en ambos casos. Como hablando del tema de las familias, pues sí que es verdad que las familias de repente ven un proceso muy rápido de deterioro, además pues eso, en edades muy tempranas, y lo viven a veces con angustia, y ahí sí que hay que hacer un acompañamiento para que se viva, bueno, pues con una etapa que puede tener su parte más dura, pero en la que nos tenemos que sentir tranquilos, que estamos apoyando, que estamos acompañando de forma buena y con calidad de vida. Y bueno, pues yo sí que creo que es un reto que tenemos que ser muy conscientes. A mí me llama mucho la atención que socialmente tenemos muy poco presente a la tercera edad en el desarrollo en la participación en la comunidad, en el cómo las atendemos en los servicios residenciales, y en eso yo creo que hay que trabajar de forma muy ardua, conjunta con las administraciones, que no se nos puede olvidar que, bueno, pues que en discapacidad intelectual cada vez van a ser más personas mayores y menos niños, con lo cual ahí hay que poner mucho el foco. ¿De qué manera se sostiene la entidad? ¿Recibís ayudas de socios, donaciones de empresas? Incluso tenéis un apartado para voluntarios en el que puedan formar parte de
de esta ayuda para estas personas con discapacidad intelectual? Sí, nosotros, los centros de la Fundación están dentro de la red de centros de la Comunidad de Madrid, casi todas nuestras plazas están concertadas. La Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que presta atención 100% gratuita a personas con discapacidad intelectual, bueno, pues previa valoración de servicios sociales y con una solicitud de plaza, con un plan de intervención adecuado, y nosotros estamos dentro de esa red. Es verdad que nuestro modelo, en el que se apuesta por un apoyo muy individualizado y sobre todo que huye de los grandes espacios de la atención simplemente. Si somos apoyos, y eso supone sobre todo la inversión en recursos humanos. Como evidentemente ese modelo es más caro, sí que buscamos apoyos a través de otros programas que presentamos a administraciones públicas y sobre todo a través de empresas privadas o de fundaciones corporativas con las que intentamos, bueno, pues establecer alianzas. Es verdad que eso es un trabajo constante y a veces un poquito difícil, pero desde luego al final sí que da sus resultados. Tenemos un apoyo importantísimo por parte de las familias que, bueno, pues que colaboran, que a su vez buscan amigos de la Fundación, que colaboran tanto pues con donaciones económicas como con actividades de voluntariado. Y también quiero poner el foco en el papel de los voluntarios, que es imprescindible en entidades como la nuestra. Es verdad que es muy complicado encontrar un voluntariado o un voluntario que realmente sea constante, que apoye en tareas de forma recurrente, porque ese es el que para nosotros tiene un valor impresionante. Nosotros, sobre todo, los voluntarios son muy importantes para los apoyos personalizados en las actividades de ocio y de participación en la comunidad. Muchas veces simplemente el que una mujer pueda ir al centro cultural del barrio a hacer una actividad de pintura y que tenga alguien que la acompañe, porque a lo mejor no tiene esa autonomía en el transporte, pues es esencial. Muchas veces las familias pueden pagarlo y ese apoyo se paga, pero hay otras veces que no, o que puede suponer una limitación para la persona. Y luego también los voluntarios establecen relaciones distintas con las personas, pues se convierten en un círculo de amistades que también es importante para todas estas personas. Hablando además de esa relación, ¿verdad? ¿Creáis vosotros también campañas de sensibilización en centros educativos, en ferias, dando a conocer, ¿no?, esta problemática que, como nos decías antes, ya no habría que llamarlo así, sino este reto, ¿verdad?, para la sociedad española? ¿Promovéis, digamos, la sensibilización en cuanto a este tema? Sí, intentamos, somos entidades pequeñas, tenemos bueno, pues pocos medios muchas veces para lo que no supone la actividad, la atención directa a las personas, pero sí que desde luego en el entorno más cercano establecemos muchas alianzas, pues tanto con centros educativos, con organismos un poquito más grandes, pues hemos trabajado mucho, por ejemplo, con la MT, con Metro de Madrid, que además tienen unos programas de voluntariado preciosos de apoyo a las personas en el uso del transporte público. Yo creo que entrevistas como esta sirven para dar esa difusión y para poner encima de la mesa temas que a lo mejor no son tan visibles como otros. Y bueno, pues sí que de forma particular las entidades, de forma organizada a través de la Federación, pues vamos poniendo nuestro granito de arena para que estos temas sean visibles y para que, bueno, pues tengamos esa sensibilidad y esa conciencia de que hay que apoyarlos, lógicamente. Pues nosotros, Paula, te damos las gracias por haber podido venir a esta entrevista y haber también hablado un poco de esta situación que creo que es un tema que nos debería, ¿verdad?, tocar a todos. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias, de verdad. Amigos, hasta aquí esta entrevista con la entidad Fundación Alas Madrid, que la verdad que está haciendo muchísimo para las personas con discapacidad intelectual que llegan, ¿verdad?, a esa edad en la cual necesitan pues muchísima más atención, y nosotros desde aquí, desde Compromiso TV, apoyamos este tipo de proyectos, este tipo de realmente iniciativas que promueven esa ayuda social y que ayudan, ¿verdad?, a este colectivo de la población
Así que te animamos desde aquí a que puedas colaborar tú también con fundaciones de este tipo y con todas aquellas que cada semana pues, vienen a contarnos pues, esas actividades solidarias que desarrollan pues, día a día. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene en otro programa de Compromiso TV. Gracias por acompañarnos.